Peso Pluma no es simplemente una figura del entretenimiento. Es un fenómeno cultural que se ha levantado como emblema de una generación que creció entre la fascinación y la tragedia. Su ascenso meteórico, alimentado por millones de reproducciones y una imagen irreverente, ha hecho que su nombre resuene más allá de los límites del regional mexicano. Pero en el corazón de su éxito hay un elemento ineludible: la glorificación del crimen organizado. Sus canciones, que alcanzan las listas globales y se corean en estadios internacionales, están cargadas de una estética bélica. En ellas abundan los rifles adornados, las cadenas de oro, los lujos obtenidos por medios ilícitos y las narrativas de hombres que ascienden dentro del mundo del narcotráfico como si se tratara de héroes épicos. Peso Pluma no es el primero en hacerlo, pero sí el que lo ha llevado a una escala sin precedentes. En canciones como Siempre Pendientes, el joven artista narra la historia de un sicario leal a Joaquín, El Chapo, Guzmán, uno de los criminales más infames del siglo. No se trata de una crítica ni de un relato neutro, se trata de una celebración. El narco, en su música, no es tragedia ni descomposición social, es leyenda, es poder, es aspiración. Esta exaltación no ha pasado desapercibida. En octubre de 2023, la ciudad de Tijuana despertó con una amenaza directa. 4 mantas firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación advertían al cantante que, si no cancelaba su próximo concierto, no viviría para ver el día siguiente. El mensaje era inequívoco: había cruzado una línea. En una ciudad marcada por la violencia, donde los cárteles pelean territorio calle por calle, cantar a favor del enemigo puede costar la vida. La amenaza generó un debate nacional. ¿Hasta qué punto es aceptable que un artista popularice una narrativa de violencia y crimen? La alcaldesa de Tijuana no se contuvo al afirmar que artistas como Peso Pluma promueven el delito. No es una afirmación menor, sobre todo cuando proviene de una autoridad pública. La preocupación no se limita al contenido de las letras. Lo que inquieta es el impacto social de estas canciones, que han dejado de ser marginales para convertirse en cultura dominante. La historia de los narcocorridos en México es antigua. Nacidos como relatos de bandidos en el siglo XIX, evolucionaron hasta convertirse en himnos del narcotráfico moderno. Desde hace décadas, algunos músicos han sido pagados directamente por criminales para cantar sus hazañas. La línea entre arte y propaganda se ha vuelto difusa, y quienes cruzan esa frontera, como Peso Pluma, asumen un riesgo que no siempre termina bien. Muchos artistas han sido asesinados por cantar sobre el cártel equivocado, por mencionar nombres indebidos o por desafiar con su música la estructura del poder narco. Peso Pluma, sin embargo, no parece dispuesto a frenar. Su carrera sigue creciendo. Es uno de los artistas más escuchados en el mundo. Ha llevado los corridos tumbados a escenarios como Coachella, al programa de Jimmy Fallon y a los MTV Video Music Awards. La industria lo celebra, mientras en México la violencia que canta sigue cobrando vidas. Este contraste genera una fractura. Mientras algunos ven en él a un símbolo de la mexicanidad contemporánea, otros lo consideran un reflejo de la decadencia. La música que glorifica la muerte, dicen, no puede ser patrimonio de un pueblo herido por el crimen. La controversia no se limita al contenido musical. La figura de Peso Pluma también ha sido cuestionada por su comportamiento fuera del escenario. Recientemente, un video se viralizó mostrando al cantante en aparente estado inconveniente, prometiéndole a un joven fan acceso de por vida a sus conciertos. El gesto, en apariencia emotivo, se tiñó de polémica cuando miles de usuarios señalaron signos evidentes de intoxicación. La voz arrastrada, los movimientos torpes y la mirada perdida alimentaron una vez más la sospecha: ¿es este el modelo a seguir que millones están imitando? No era la primera vez. En otro incidente registrado en Argentina, el cantante fue captado presuntamente inhalando una sustancia en pleno concierto. La grabación generó indignación y dividió a sus seguidores. Algunos defendieron su libertad, otros lamentaron el ejemplo que representa para los jóvenes. El debate se repitió una y otra vez, como un ciclo de admiración y escándalo que parece no tener fin. Peso Pluma rara vez responde con claridad. En entrevistas ha evitado profundizar sobre las críticas. En una ocasión, interrumpió una conversación con un periodista al ser cuestionado sobre el contenido violento de sus letras. Y cuando sí ha hablado, su argumento es simple: es música. Como si la música fuera un arte separado de sus consecuencias. Como si la estética no tuviera ética. El problema es que en México la música sí tiene consecuencias. Las canciones no son solo sonidos, son narrativas. Y las narrativas moldean imaginarios.
En un país asolado por la impunidad, donde los criminales se han convertido en figuras aspiracionales, cada verso puede ser una bala, cada rima una apología, cada estribillo un manifiesto. Hay quienes defienden a Peso Pluma argumentando que solo refleja la realidad que lo rodea. Pero la pregunta es si reflejarla basta, si replicarla sin crítica no es también una forma de perpetuarla. Porque entre el arte y la industria, entre la fama y la responsabilidad, entre el aplauso y el silencio, hay una delgada línea que Peso Pluma camina todos los días. Y cada paso que da en ese terreno incierto deja una huella que millones siguen. En el fondo, no se trata solo de un cantante, se trata de lo que estamos dispuestos a celebrar como cultura, se trata de lo que estamos dispuestos a normalizar como sociedad. Y en ese espejo, cada uno de nosotros se refleja también. Pero así como en cada sombra se esconde un destello, en el vértice más escandaloso de la carrera de Peso Pluma también late una luz innegable. Porque si lo malo de Hassan Emilio Cabán de la Hija expone las grietas culturales que lo vieron nacer, lo bueno revela la capacidad de un joven para romper barreras, reescribir códigos y poner el nombre de México en los oídos del mundo entero. Apenas superando los 20 años, Peso Pluma no solo ha conquistado el trono del regional mexicano, sino que lo ha desfigurado y reinventado. Con su voz rasposa y un estilo inclasificable, ha logrado algo que parecía imposible, hacer que los corridos, ese género que muchos daban por muerto o marginal, suenen en los altavoces de París, en los clubs de Los Ángeles, en los festivales de talla mundial. Lo que otros artistas tardan décadas en construir, él lo tejió en un par de años, con la furia de una tormenta viral. La doble P no responde a moldes, no se ajusta al perfil de estrella tradicional. Su mallit desaliñado, sus cadenas exageradas, su forma desenvuelta de moverse por el escenario, casi como si el éxito no le pesara, forman parte de una estética nueva, la del antihéroe que conecta con una generación cansada de las poses fabricadas y las biografías perfectas. En un mundo saturado de artistas diseñados en laboratorios de marketing, Peso Pluma parece real, y eso lo vuelve poderoso. Más allá de los números, que son abrumadores, está el fenómeno social. Peso Pluma ha abierto caminos para una nueva camada de artistas que ahora pueden soñar con ser escuchados fuera del norte del país. Ha hecho colaboraciones impensables, uniendo el mundo de los tumbados con el urbano, el trap con las guitarras sierreñas. Ha hecho que artistas angloparlantes presten atención a un género en español que hasta hace poco era ignorado o, peor, estigmatizado. Fue el primer representante del regional mexicano en pisar los MTV Video Music Awards. Llevó el sabor de Jalisco a The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los escenarios más icónicos del entretenimiento estadounidense. Y quizás, su hazaña más simbólica, cantó en Coachella. No como un experimento folclórico, sino como cabeza de cartel, ovacionado por miles que no entendían del todo la letra, pero sí el ritmo y la energía que transmitía. Y mientras los reflectores internacionales lo enfocaban, él respondía con actos que lo conectaban con su base, sus fans. Su cercanía, esa costumbre de bajar del pedestal para abrazar a quienes lo siguen, es parte de su encanto, como aquel joven que esperó 12 horas solo para saludarlo y que recibió entradas de por vida en respuesta. Un gesto que se volvió viral no solo por la promesa, sino por lo que representa, una estrella que, incluso en la cima, no olvida de dónde viene. No todo en Peso Pluma es provocación o controversia. Hay canciones suyas que no glorifican al crimen, sino que celebran el amor, el desamor, la vida misma. Temas como Lady Gaga, Rosa Pastel o Bye revelan otra faceta suya, la de un artista que sabe hablar desde la vulnerabilidad, que no teme mostrarse humano entre la tormenta de fama y escándalos. Y detrás de los beats, de los videos virales y las polémicas, está también la historia de un joven que, como tantos en su país, tuvo que pelear contra un entorno que muchas veces cierra puertas. Su ascenso no fue sencillo, lo intentó una y otra vez, con canciones que pasaban desapercibidas, con estilos que no cuajaban, hasta que finalmente encontró su voz. Y cuando la encontró, el mundo tuvo que escucharlo. Porque Peso Pluma no es solo un producto del algoritmo, es un síntoma y un motor de cambio. Es el resultado de una generación que no quiere elegir entre lo tradicional y lo moderno, entre lo local y lo global. Es la prueba de que se puede reinventar un género sin traicionarlo, de que se puede hablar desde las raíces, pero con una mirada que apunta al futuro. Lo bueno de Peso Pluma no borra lo malo, pero lo trasciende.
Nos obliga a entender que los ídolos no son perfectos, que la cultura popular es contradictoria y que a veces, en medio del ruido, emerge una voz que, con todo y sus excesos, representa una fuerza transformadora. Y en ese caos, en esa tensión entre la polémica y la innovación, Hassan Emilio no solo canta, grita, conecta, sacude y permanece. Porque más allá de la controversia, Peso Pluma ya es historia, y lo es en tiempo real.